Es cierto eso de que ahora se aceptan refugiados de forma ilimitada porque son blancos de ojos azules. Eso es una tontería brutal. ¿Has visto ¿Has visto al presidente Zelensky? Vale, no es de ojos azules ni es rubio. Es una tontería que dijo una periodista, o dos periodistas, pero es una tontería. Se les acepta porque se les ve como de los nuestros. Pero es que esto es muy sencillo, mira. Cuando hay un terremoto en la Ciudad de México, todos los mexicanos apoyan a los damnificados de la Ciudad de México. Cuando hay un terremoto en Chile, los mexicanos apoyan un poco, pero no se entregan como se entregan con la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con identidades nacionales. Evidentemente, moralmente, podemos decir que es incorrecto. Es incorrecto lo que se ha hecho con los refugiados sirios, que también son víctimas de Putin, por otro lado, porque es Putin el que tiene fuerzas, el que tiene tropas en Siria, continuando la guerra. Y ya la guerra tiene 12 o 13 años. Lleva una guerra bastante prolongada. Pero sí es injusto, pero siento que es normal que los que sientes más cerca, los que sientes amenazados por aquello mismo que te va a amenazar a ti. El caso de Yemen es un caso tremendo. Yemen ha sido atacado por Arabia Saudita, que es una dictadura espantosa, sanguinaria, teocrática, repugnante, y hemos apoyado muy poco a Yemen. Porque Arabia Saudita, pues además nos vende petróleo y tenemos que estar más o menos bien con ellos por mal que nos caigan. Y no nos amenaza. Pero Putin sí amenaza a Suecia, amenaza a Finlandia, amenaza a Noruega. Es una amenaza real. Entonces es lógico, si no es lógico, es por lo menos entendible que haya una mayor solidaridad. Por otro lado, mira, España tiene una solidaridad muy grande con el pueblo saharaui. Todos los veranos vienen niños saharauis con familias españolas a pasar el verano. Yo tengo amigos que reciben a niños saharauis. Y tengo amigos que reciben a niños ucranianos que vienen a pasar el verano. Por alguna causa, tanto de Ucrania como del Sáhara Oriental, vienen muchísimos niños. Que se lo pasan pipa aquí en verano, por supuesto. Muchos de esos niños que vienen aquí ucranianos, que ya hablan español, que tienen a su familia adoptiva o su familia segunda aquí, pues están viniendo ahora para acá. Vamos, que las cosas son bastante más complicadas y dependen de las solidaridades tribales que los seres humanos seguimos teniendo atávicamente. Entonces, reducirlo todo a es que son unos racistas. No, creo que es más complicado. No quiero decir, por supuesto, que no sería ideal que pudiéramos solidarizarnos con todos con la misma intensidad. Ojalá y así fuera, pero se entiende por qué se dan ciertas situaciones. Entonces, no creo que nadie esté en posición, además, de veras de ponerse a juzgar eso tan duramente. La Unión Africana ha denunciado que a ciudadanos nigerianos residentes en Ucrania no se les ha facilitado poder cruzar la frontera. Sí, esto pasó en Polonia. Tengo entendido que las organizaciones internacionales ya intervinieron y que esto es un problema que ya pasó. Pero no hay que olvidar que Polonia, donde la gente está siendo maravillosa, donde la población polaca está respondiendo de una manera extraordinaria para recibir a los ucranianos. Yo soy muy fan de una youtuber que es estudiante de cine y se dedica a la historia de la moda. Ya la he recomendado aquí, Karolina Szebrowska. Y yo estuve viendo a Karolina comentando todo lo que están haciendo por los ucranianos. Pero el gobierno polaco es un gobierno de ultraderecha. El primer ministro polaco es Viktor Orbán, es un hombre de ultraderecha, nacionalista, exclusionista y racista. Entonces, esto evidentemente es una decisión de gobierno, pero como digo, ya han entrado las autoridades, las organizaciones internacionales a resolverlo.